Hola, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo, este primer capítulo de Fractal Yoga. ¿Qué es Fractal Yoga? Fractal Yoga son una serie de entrevistas, conversaciones más que entrevistas, con diferentes compañeros, compañeras, compañeros que han dedicado su vida a la práctica de yoga. La idea es poder conversar en torno a estas diferentes visiones o perspectivas o diferentes énfasis que cada uno de los invitados e invitadas tienen sobre la práctica de yoga, ¿ya? Mi nombre es Juan Vargas, yo voy a ser el anfitrión de este Fractal Yoga. Estoy muy contento de que este sea el primer capítulo, un capítulo online, porque los siguientes capítulos algunos van a ser con entrevistas en vivo, ¿ya? Pero vamos a partir con este en especial que va a ser grabado, porque la primera invitada no es de Chile, ¿ya? Sino que es de Argentina, está al otro lado de la cordillera, ¿ya? Vamos a darle la bienvenida a la siguiente invitada, primera invitada de este Fractal Yoga. Entonces, acá está hasta nuestra primera invitada para este ciclo de entrevistas llamado Fractal Yoga. Les comentaba que estábamos online a través de Zoom porque ella está en otro país. ¿Ya? Hasta es de Argentina, pero vivió muchos años en Chile. Después ella puede ahí contar un poquito su historia y hace poquito volvió a su país de origen, donde nació, que es Argentina, ¿ya? Hasta es instructora de yoga y también es judoka, ¿ya? O sea, practica judo. Y lleva, mucho tiempo estudiando y practicando yoga. Entonces, ella va a ser nuestra primera invitada y actualmente está estudiando para ser preparadora física. Hasta, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas está gracias. por Argentina? Bien, con un calor bastante lindo hoy día. Qué bueno, me alegro. Oye, Muy bien, gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti por aceptar. Además que eres la primera, así que igual siempre da un poquito de cosas ser la primera en cualquier cosa, o el primero en cualquier cosa. Ya, pero vamos a partir un poco por la pregunta recurrente que se le hace a todos quienes practicamos yoga, son profesores o practicantes durante muchos años. Lo primero que se pregunta es cómo llegaste al yoga, cómo comenzaste a practicar, y después, amarrada a esa pregunta, es cómo decides ser profesor e instructor, ¿ya? Porque una cosa es practicar y otra es luego formarse para compartir con el yoga y estos conocimientos con los y las estudiantes. Sí. Bien, creo que es una pregunta como un poco complicada el origen, ¿ya? El momento en el que yo conozco el yoga, porque es algo que de alguna manera siempre estuvo ahí en mi vida, de diferentes formas y en diferentes etapas. Ya soy hija de jóvenes hippies revolucionarios, así que el yoga estaba en su vida. Quizás no tan serio como para que sea el centro de su vida, pero fue parte. Fue para mí crecer hablándome mi papá de posturas, en español me nombraban la postura de la tortuga, y se reía, me decía, sí, si vos haces tal cosa te voy a hacer la postura de la tortuga, y se reía y yo sabía cuál era. O ir con mi mamá a clases de yoga cuando era chica, participar con ella, hacer yoga con ella, o a veces cuando era pequeña quedarme esperando, dibujando. Siempre estuvo de alguna manera. O sea, que podríamos decir que desde tu más tierna infancia ya está relacionado con los conceptos como del yoga, entendido como mucho más que la práctica de posturas. Exacto. Claro. Y si bien había participado en clases, para mí era más una filosofía, algo más profundo que las clases, que las relacionaba más con lo que era ballet. Ya, claro. Entonces crecí, en mi adolescencia conocí lo que es el Bhakti Yoga, y ahí sí fue ya una conexión como bien profunda. A mí me pasa que cuando conozco algo y me gusta estar inmersa en eso para adquirir bien el conocimiento y no solo una pasada, una pincelada. Bueno, me tomé bastante en serio el Bhakti Yoga.
y ahí estudié mucho, leí mucho, profundicé, y ahí empezó mi relación con la práctica de asana. ¿Ya? Porque conocía muchos practicantes de Bhakti Yoga que eran profesores de Hatha Yoga o de Ashtanga Yoga, y que ellos me iban haciendo clases más que nada por el tema de un ejercicio físico que esté relacionado con mi espiritualidad. No sé, tengo dolor de espalda, bueno, vení, hagamos clases, y ahí fue como que empecé lo que es la práctica de yoga. ¿Ya? Mira, ahí mismo, antes que se me vaya, porque puede que esto lo esté viendo gente que no está tan relacionada con otros tipos de yoga, como que consigue solamente el Hatha. No sé si pudieras como explicar, que creo que también va de la mano con la idea de la visión que tú tienes del yoga, ¿qué es Bhakti Yoga? ¿De qué se trata? En términos simples, que no sea tan complicado. Claro. Bien. A diferencia del Hatha Yoga, que son posturas, ¿no? Y que tiene una filosofía profunda, pero que partimos desde las posturas, desde conocer nuestro cuerpo, el Bhakti Yoga es más filosófico, ¿no? Por así decirlo, en donde llegamos al conocernos a nosotros mismos, a un vínculo con la espiritualidad a través de actos, ¿no? Actos con conocimiento, pero actos de devoción. ¿Ya? Nos vincula con una espiritualidad a través de actos devocionales. Diferentes actos pueden ser servir a alguien, ayudar a alguien en cosas que necesita e ir llevándolas a conocer su espiritualidad. Y el Bhakti está más relacionado con lo que es la divinidad de Krishna. Claro. ¿Ya? Entonces se centra en esa devoción hacia Krishna con actos que estén relacionados hacia esa divinidad. Y desde ahí yo conocí lo que era el Hatha, que lo veía como un yoga distinto, pero que iba de la mano, que se podían entrelazar, más que ir de la mano. Pero no fue hasta que lo empecé a necesitar así imperiosamente que me volqué a lo que es la práctica de asanas, no de Hatha Yoga. Porque ya haciendo deporte, haciendo judo, empecé a necesitar, y ya después de ser mamá también, ¿no? Empecé a necesitar recuperar mi confianza en mi cuerpo, empecé a necesitar revincular, porque lo que tiene el Bhakti es que depende cómo lo tomes también y cómo lo aprendas, o en el círculo social que te estés manejando, es que desvincula un poco lo que es el cuerpo de lo que es la espiritualidad. Y eso en algún momento a mí, con mi práctica personal, no me hizo bien. Y necesité revincularlo. ¿Ya? Y ahí es donde yo encontré que la práctica de Hatha Yoga podía vincular este bienestar físico con este bienestar espiritual, que también suma lo emocional, lo psicológico. ¿Ya? Claro. Desde ahí fue el interés a decir, ok, esto estuvo aquí en los pendientes, no sé si pendientes, esto estuvo aquí en las cosas que conozco durante toda mi vida. Bueno, ahora es el momento de tomarlo y ocupar este elemento en mi vida. Lo que me llevó, no sé, a ser profe de yoga es que a mí me gusta entregar lo que sé. Ya. A mí me gusta entregar, por empezar, me gusta hacer las cosas de las que puedo obtener conocimiento. Si yo no puedo hacer algo sin entender qué es lo que estoy haciendo. Y de esa misma manera me gusta entregar lo que yo conozco y lo que entiendo. Entonces no puedo practicar sin poder entregar. Y ahí fue que me interesó empezar a hacer el instructorado, empezar a aprender a enseñar, ¿no? Porque es muy diferente saber yoga, saber hacer yoga y que te guíen a saber enseñar. Son dos cosas muy diferentes. Sí. ¿Y dónde hiciste la formación? Cuéntales a todos. Muy importante. Hice la formación en Escuela Datri, con el BISH. Es un lugar en donde
que se va a relacionar, yo creo que con cosas que vamos a tener que hablar, con la seguridad en el ambiente. Un lugar en donde yo me pude sentir segura al practicar, donde en ningún momento sentí que debía sumisión a nadie, sino que al revés, que me iban a acoger y a entregar conocimiento, entregar amor, y me iban a ayudar a avanzar en mi vida, y así fue. Estudiar fue casi una terapia, ¿ya? Porque fue tanta entrega de conocimiento con tanto amor que creo que tomé una súper buena decisión de estudiar. ¿Cómo ha sido ese proceso que como que estás transitando de empezar a dar clases de forma más como asidua, y qué énfasis le estás dando a tus clases? También cómo se mezcla esto del Hatha con el Bhakti en tus clases, en tu rol como instructora, como profesora. Claro, en lo que ha sido el proceso de empezar a dar clases, la verdad es que es difícil, porque uno sale como instructor con un nivel de conocimiento que querés entregarlo todo de repente, y las personas que llegan están aprendiendo recién desde lo básico, pararse en Tadasana, o quizás yo salí hablando de una forma muy anatómica y la gente era como, ¿y qué músculo es ese? ¿No? Entonces fue un proceso. Ya mis primeros alumnos fueron deportistas, por ser deportistas fueron judokas, ¿ya? A mí me interesó mucho y encuentro muy interesante el beneficio que tiene el yoga para deportistas en la lucha, como el judo, como el jiu-jitsu, porque da herramientas de flexibilidad, de fuerza isométrica, que se necesitan mucho en esos deportes. Entonces, mis primeros alumnos todos fueron súper receptivos y a todos les gustó, pero yo me quedé con esa sensación de, uy, me falta un montón para poder entregar esto. Me falta un montón de herramientas que solo se obtienen en la práctica, porque las herramientas que me pasaron en el curso están todas acá, las tengo, sé cómo entrar a la postura, sé cómo explicarlas, sé cómo... Pero ¿qué hago cuando tengo un grupo grande? Porque eran un montón. ¿Qué hago cuando tengo un grupo grande y son todos diferentes y todos necesitan ajustes diferentes? ¿Qué hago? Bueno, eso lo fui llevando con la práctica hasta empezar a entender que quizás menos es más, que como pequeños ajustes van a poder ayudar a una postura, pero no necesariamente la postura se va a tener que ver en la persona como Instagram, ¿no? Claro, como el fitness, el yoga. Claro, fitness. como el fitness, o como en el libro, ¿no? Que en el libro vos ves, esta es la postura, estas son las alineaciones, y vos ves que en clase la pobre persona está aquí, levantando los brazos, y está bien, ese es su máximo, y poco a poco va a ir aprendiendo. Entonces fue como eso, fue como un proceso, en donde hoy día me siento súper cómoda dando una clase, me siento súper feliz. Salgo de las clases muy feliz, porque veo que la gente sale feliz, sale beneficiada, salen con caras de relajados, o así como cuando se sienten, me puedo estirar, una sensación súper linda. Pero al principio sí, ese tramo de haber terminado de estudiar y empezar a enseñar, siento que fue difícil. ¿Y en esta etapa en que estás ahora, estás dando clases online y presencial? Online y presencial, ya. Las dos clases. Sí, que ahí está como todo este tema de que yo creo que ¿cuándo empezó antes que empezara la pandemia nunca habíamos, o no se había planteado masivamente el hecho de dar clases de yoga de forma virtual. Entonces era como algo que algunas personas, pero muy aisladamente, estaban haciendo. Y de un momento a otro llegó la pandemia y nos vimos obligados, quienes trabajamos en esto, a dar clases, y quienes estaban estudiando también, que a muchos nos pilló en un proceso de formación como practicantes, también a seguir estudiando de forma online. Y eso ha modificado... Fue terrible para muchos. Sí, y eso ha modificado de alguna forma la forma de enseñar, ¿ya? Que tiene sus pros y sus contras, creo yo, pero quiero como conocer tu opinión respecto de eso, de lo primero, de cómo te afectó a ti, en qué momento te pilló como la pandemia, ahora sigues dando clases online, ¿qué sientes respecto a eso al dar clases online? ¿Qué beneficios les ves? ¿Qué cosas en contra a simple vista se ven? Un poco en torno a eso.
estoy de acuerdo contigo que tiene sus pros y sus contras. Claro. ¿Ya? A mí me desesperó la situación en la que ir a una clase, conversar antes de la clase con otros practicantes, como se diera la situación, tener ese momento exclusivo en un ambiente preparado para poder practicar, a pasar empieza la clase, cuando aprieto el botón, estoy en un ambiente con otras personas que no están en la misma sintonía de la que estoy haciendo yo. Quizás no tengo tiempo para preparar el ambiente como me gustaría, porque la virtualidad hace que sea inmediato, ¿no? No está ese lapso de prepararse mentalmente o de preparar el ambiente en algunos casos. Y a mí me pareció un poco desesperante al principio. Sin embargo, después le encontré otros lados buenos, que fue que me obligó a entender el yoga de otra manera, desde el aspecto quizás más personal, empezar a confiar más en mí y no delegar tanto en el otro, en el profesor, en el instructor que esté ahí, de que me agarre y me ajuste para entrar a la postura. Yo en las clases soy como un poco adicta a los ajustes en mi práctica personal. Me gusta que cuando entro que me hagan el ajuste para quedar bien y poder entender la postura, o si ya la entiendo, que me digan si está bien o que me hagan el ajuste. Es como un tema que tengo yo con eso, y la virtualidad me ayudó a soltar un poco eso para poder hacer la práctica más profunda desde el aspecto, el confiar en mí, el mover la energía de mi propio cuerpo, mover la energía de mi propia mente dentro del asana y no estar tan hacia afuera. Como profe, creo que las dos cosas están buenas. A mí me gusta más lo presencial, y yo creo que a cualquier persona que le pregunte le va a gustar más lo presencial. Hay una interacción diferente con los practicantes, ¿no? Quizás una relación en donde tú estás viendo o escuchando la respiración de la persona, estás viendo cosas que en la virtualidad no se ve, si está temblando o no está temblando en la cámara, no se ve. El poder rodear el aula, el poder rodear a la persona, o tener una visión 360 de lo que se está haciendo, no está en lo virtual, ¿no? En lo presencial está. Entonces siento mucho más fluida una clase en persona. Sin embargo, la virtualidad da otras posibilidades, que es que puede llegar a mucha más gente. Hay personas que no se pueden tomar, y no es que no quieran, no se pueden tomar más de 1 hora al día para una práctica presencial. Y ir presencialmente implica, o sea, para una práctica personal. Claro. Y ir virtualmente es encender, me puedo tomar este tiempo para mí, apago y continúo trabajando, o continúo atendiendo a los niños, o sé que mis hijos, en mi caso me pasa bastante, con alumnas también, sé que mis hijos están cuidados en mi misma casa mientras yo me estoy tomando el tiempo de practicar, que no están en peligro y que no los tengo que dejar al cuidado de otra persona, por ejemplo. Sí. Eso es un beneficio de la virtualidad. Hay mucha gente que comenzó a practicar yoga de forma online que de otra forma no hubiera conocido el yoga. No hubiera. Y ahí hay gente que ahora que volvimos a la presencialidad, hay gente que retomó clases presenciales, pero que nunca se hubiera acercado al yoga si es que no hubiera sido algo tan fácil como prender la cámara y tomarte 1 hora en tu casa. Entonces, sí, completamente. Eso es como un gran plus. Y tiene también, como estoy de acuerdo contigo, todo lo otro como problemática en torno a no poder escuchar bien a la persona respirar, no poder ajustarla. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo como que partió la pandemia y empecé a dar clases al tiro online porque tenía muchos grupos en Santiago, entonces tenía que empezar a trabajar con ellos. Y me ayudó mucho a refinar mis ajustes verbales, o sea, ajustar a la persona con instrucciones precisas y a la vez claras de cómo modificar una postura. A mí me gusta mucho el tema de los ajustes, igual que a ti, los ajustes corporales. Cuando yo voy a clases como que espero que el profesor me ajuste, y yo también era mucho de ajustar en mis clases presenciales.
Voy a ligar algo que estábamos hablando antes que se nos pase, para que no se nos olvide. Estábamos hablando del tema de los ajustes, ¿ya? Que son como muy relevantes en el yoga. Pero durante los últimos años, a nivel como de sociedad, se han ido cuestionando diferentes actitudes o acciones que se hacían comúnmente y que ahora entendemos que son acciones que rayan en el abuso en todos los ámbitos de la sociedad, ¿ya? Pero en el yoga especialmente no se ha quedado ajeno a esta discusión, porque han habido casos de abusos dentro del yoga que la mayoría de las veces se dan en los ajustes, o uno de los casos más paradigmáticos, que son las denuncias de abuso contra Pattabhi Jois, se daban justamente en contextos de ajustes, y ajustes en salas con 50, 60 personas a la vista de todo el mundo, y uno ve ahora esa imagen y dice cómo nadie cuestionaba eso. Tiene que ver con un proceso cultural que ha ido develando esas acciones y poniendo el ojo en ellas y señalar que no se deben de realizar. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Nosotros igual practicamos y venimos de una escuela, que es la escuela de Dati, donde hemos dado muchas conversaciones en torno a eso, pero costó en el mundo de yoga que se comenzaran a dar esas conversaciones en torno al tema de los ajustes. Yo siento que se daba, es como mi opinión, esa reticencia, porque dentro del mundo del yoga las figuras de los maestros, de las maestras, de los gurús son muy importantes. Entonces, en el caso de Pattabhi Jois, cuestionar eso era cuestionar su forma de ajuste, era cuestionar al gurú, y de ahí venía una serie de consecuencias para esa persona, desde ser expulsado de la comunidad a cualquier. Entonces creo que ese silencio que se dio al principio cuando se comenzaron a denunciar los abusos en el mundo del yoga tiene que ver con la figura del gurú. Pero yo quiero como un poco escuchar como tu opinión y ver cómo se puede manejar o se está manejando actualmente la discusión en torno a este tema de los abusos dentro del yoga, que es lo que nos interesa a nosotros. Claro. Sí, es un tema que yo creo que es súper doloroso, ¿no? Porque viene desde una violencia sistémica respaldado en una filosofía, ¿ya? Este tema de los gurús, o gurús, no está solo dentro del ambiente del yoga asana, ¿no? Está dentro de otros tipos de yoga, y lamentablemente, no sé, tengo desconocimiento de India, ¿ya? De cómo se da el tema de abusos en India. Eso desconozco bastante. Sí conozco aquí en Occidente cómo las filosofías en donde hay un gurú tienen un riesgo muy grande de sufrir abuso, porque comienza con el abuso de poder. Y desde el abuso de ese poder viene el abuso sexual, en donde primero la persona se somete a la creencia de que esta persona tiene derechos sobre mí. Es un tema delicado y doloroso, pero yo creo que con conocimiento eso se puede ir derribando poco a poco. El feminismo tiene una bandera muy grande acá que nos ayuda a todos, a comprender qué es abuso y qué no. Cuando no hay conocimiento de lo que es abuso, te pueden abusar fácilmente. Cuando tú entiendes qué es el abuso, eso puede ir quedando afuera. No necesariamente saber qué es el abuso va a evitar que te abusen, ¿sí? Va a hacer que tú comprendas que algo está mal ahí. Cuando se endiosa a alguien, se te quita poder a ti mismo. Le trasladas esa energía de poder a otra persona. Y más aún cuando está la creencia espiritual de que esa persona está más cerca de la divinidad, que esa persona está más cerca de Dios, o como se quiera decir, ¿no? Porque sabemos que no es solo dentro del ambiente del yoga que se dan estas situaciones. En el yoga nosotros lo vemos en los ajustes, pero hay casi todos los ambientes en donde hay poder está ese riesgo. Entonces,
como aprendiz de yoga, en la escuela de Datri aprendí mucho a hacer ajustes, sin pasar a llevar a la otra persona, porque quizás ni siquiera con la intención de yo estar generando desencadenando, ¿no?, una situación emocional que perturbe a la otra persona, la puedo estar haciendo sin querer. Claro. ¿No? Tocar el cuerpo de una persona sin su permiso, aunque no sea en sus genitales o en cualquier parte sensible, ya es entrar al campo personal de esa persona. Entonces, bueno, el pedir permiso, el avisar, preguntar si está bien, todo eso lo aprendí yo en la escuela. La otra pregunta, que está, o sea, no es pregunta, en realidad es como para conversar. Tú estabas acá cuando fue el estallido social. Sí. Lo viviste acá, con nosotros, con nosotras. Y bueno, las escuelas de yoga no se quedaron al margen. Algunas sí, pero ahí va mi pregunta. Hay como una cierta sensación en ciertos sectores de que el yoga tiene que estar completamente alejado de los conflictos sociales, de la política, del tema social, comunitario. Y hay otras líneas, hay otras visiones, hay otras escuelas que incluso en la época del estallido sacaron comunicados posicionándose claramente en torno al conflicto que se está viviendo en nuestro país. Y es la línea como la que yo escribo. Yo creo que el yoga no tiene por qué alejarse de la sociedad, sino que esta lógica de que el yoga y la práctica del yoga se hace dentro del mat en tu hora de práctica, pero también se hace afuera con tu vida cotidiana. Entonces desde ahí no puedes como no puedes abstraerte de lo que está pasando socialmente, de la conflictividad social. Ahora que tú tengas una opinión hacia un lado y otro es el tema de cada uno, pero yo pienso que no por practicar yoga no podemos opinar de política o no deberíamos de meternos con los temas políticos. Y de ahí viene un poco el concepto de este positivismo tóxico que últimamente ha estado como rondando en algunos debates de las redes sociales, que tiene que ver con ver todo esto bonito, con no darse espacio para sentimientos entre comillas o emociones entre comillas malas como el miedo, la ira, la frustración, y que creo que es un discurso que hace muy mal, porque es desconocer parte de lo que somos como seres humanos, de las problemáticas que hay dentro de la sociedad. Entonces, frente a eso, ¿qué piensas tú en torno a esta como idea de que el yoga tiene que estar separado de cualquier cosa que no sea como la espiritualidad y buscar esto como casi como la elevación y esta claro. Otra idea que plantea que no, que como practicantes de yoga, incluso todo lo que nosotros estamos aprendiendo en nuestro proyecto de yoga se debería volcar hacia la sociedad, hacia la comunidad, y deberíamos de posicionarnos, o no sé si posicionarnos, cada cual ahí tendrá que tomar su decisión, pero dar una opinión respecto a lo que está pasando en nuestras sociedades. Bueno, ahora tú estás en Argentina también están pasando un montón de cosas sociales, de conflictos, entonces, ¿cómo quedarse afuera de eso como si fuéramos, no sé, una espora que está acá en la Tierra no se puede en contacto con nada de lo mundano? Pero hay gente que dice que eso es, entonces por eso está esa conversación. Bueno, para empezar creo que hay gente que dice que hay que quedarse afuera y hay gente que no se quiere quedar afuera, que somos una sociedad y en la sociedad existe diversidad, ¿ya? La persona que se quiere quedar afuera no está obligada a participar activamente, a exponer su opinión, porque quizás no quiere. Pero las personas que sí queremos estar activamente, ¿no?, ahí dando nuestra opinión, o formando una ideología, un colectivo, o lo que sea, ¿ya?, o apoyando, o marchando, o lo que sea, está bien. Ahí voy a relacionarlo un poquito con lo que es mi visión del yoga, porque al comienzo de la entrevista demostré mi visión del yoga desde el lado espiritual. Pero que eso es mi práctica personal, ¿ya? Porque esa es mi forma de llevar el yoga. Pero al yo entregar el yoga a otras personas, no voy a buscar generar una ideología en otra persona. De la misma manera, si yo tengo una escuela, o soy profesora, o tengo un grupo, yo no voy a estar diciéndole a la persona
ok, todo está bien, manténganse en paz, porque las personas, el estallido social en especial, sentimos miedo, sentimos rabia, sentimos impotencia, sentimos ganas de luchar, sentimos ganas de cambiar el mundo, y como grupo eso se puede llevar adelante. Y hay personas que van a querer estar ahí, que van a necesitar refugio y contención, porque si no, sí se puede volcar un poquito al positivismo tóxico. Es un gran tema, pienso yo, que en especial en nuestro mundo del yoga, en donde todo está bien, tú siempre puedes, tú tienes que estar bien, y se genera esa presión de tener que estar bien, de siempre poder, de esforzarme para siempre mostrar mi mejor cara, de siempre lograr más, ya sea en las asanas, ya sea en el estado de Instagram, en la historia o en lo que sea, siempre mostrarse positivo es súper dañino. Somos personas completas, que tenemos diversos sentimientos, y eso nos forman como seres humanos, y esos sentimientos, yo creo que lo positivo, el positivismo en esos sentimientos sería poder guiarlos a mejorar la sociedad, en el caso del estallido social, poder guiarlos a cuestionarme sobre mi vida, en un caso, por ejemplo, que puede dar rabia, impotencia, tristeza, sentimientos que están relacionados con lo negativo, ¿vale? Estos sentimientos se pueden volver positivos cuando los usamos para comprendernos, para saber qué es lo que está mal, qué es lo que debo cambiar. Y ahí entra la participación que tuvimos muchos en el estallido social, de usar esos sentimientos para buscar generar un cambio. No sé si es rico poder relacionar, ¿no?, esto espiritual con lo político. Claro. Yo encuentro que la espiritualidad es un acto político. En esta sociedad en la que nos impulsa a siempre vivir hacia afuera, siempre hacia consumismo, a siempre ser productivo, la espiritualidad es un acto político. Sí. Así que me alegra mucho que esto esté sucediendo. Qué buena frase. Sí, yo también tenía un profesor que decía algo parecido también, que la espiritualidad en estos tiempos es como un acto de resistencia, porque realmente como todos los procesos más como racionales, netamente racionales, como lógicos, van como de la mano con un cierto modelo sistema social, que se basa como en estos patrones netamente como desde lo racional. Entonces, la espiritualidad va un poco en contra de eso. Si tú quieres plantear algo más, porque yo ya como que te pregunté todo lo que quería como preguntar y conversar en torno al yoga. Nada, vengan a tomar clases conmigo, estoy acá eso, después de Buenos Aires. ¿Dónde te pueden encontrar? Además que yo sé que, claro, tú tienes la beta de yogi, de judoka, pero en tus redes sociales es como bien activa, estás tirando como videitos, reels, así que también di tu cuenta. Sí, mi cuenta de Instagram es @Saki Yoga y Creaciones. Yoga y Creaciones porque tengo el proyecto de subir cosas que yo soy muy creativa en manualidades o en la cocina, y tengo el proyecto de subir creaciones, pero creo que me voy más por el lado del yoga. Ya, bacán. Qué bueno, ahí para que te puedan como contactar para tomar clases contigo desde lo online y también lo presencial, pues supongo que... Lo online, claro, lo online en Chile, solo me estoy manejando de forma online, porque bueno, estoy acá. Sí. Me va a salir caro ir a dar las clases presenciales. Sí. Y en Argentina doy clases presenciales. No he dado clases online en Argentina. Daba clases online en Argentina cuando estaba en Chile. Ahora acá estoy dando clases presenciales. Así que me escriben a WhatsApp. Muchas gracias, qué bueno, muy rico toda la conversación. Me encantó, se me pasó volando la hora. Sí, así gracias que a ti. Quizás más adelante siempre puede venir una segunda parte. Así que, además pensando en esto del conversatorio que quedó dando vuelta, siempre van saliendo temas. Está buenísimo. Podemos hacer cositas. ¿Ya? Así que te doy las gracias. Gracias a vos por llamarme, por darme como esta oportunidad de conversar acerca de esto que me gusta tanto.
Sí, sí. Bueno, y si hay alguien le surge una pregunta después en el video que le quieran hacer hasta ahí en los comentarios, porque después esto va a estar en YouTube, ahí le pueden escribir, ¿ya? Así Dale, que eso. buenísimo. Dale. Muchas gracias, Saskia. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. Un Chao, abracito. chao. Cuídate, Chao, chao. cariños. Chao, chao. Gracias.